Presentamos aquí un trabajo sobre la docencia reflexiva de las relaciones internacionales y en concreto sobre cómo el cine puede contribuir a una mejor enseñanza y a un mejor aprendizaje de la teoría o de las teorías de las relaciones internacionales. Organizamos nuestra presentación en torno a tres grandes ejes. En primer lugar, cuáles son las motivaciones que nos han conducido a desarrollar esta innovación docente. En segundo lugar, cuáles son los objetivos que perseguimos. Y en tercer y último lugar, cuál es esa actividad que le pedimos a los estudiantes y a las estudiantes que realicen. No hablamos aquí aún de resultados porque es un proyecto que se está llevando a cabo en la actualidad, de manera que las primeras conclusiones llegarán al final del semestre. Las motivaciones son fundamentalmente 5. En primer lugar, nuestro punto de partida es que pues hemos constatado que la mayoría de los estudiantes se acercan a la disciplina de las relaciones internacionales pues con cierto tedio, ¿no? Considerándola particularmente ardua, de manera que el cine pretende acercar el objeto de estudio pues, al alumnado, ¿no? En segundo lugar, y completando esto, pues, el cine va a favorecer esa interacción entre el objeto de estudio y el alumnado al convertir la teoría, pues hacerla más visible y más palpable y no tan abstracta. En tercer lugar, pues precisamente porque el cine presenta elementos más concretos y no más abstractos, va a permitir pues, contextualizar conceptos a veces arduos y complejos de entender y contextualizar también diferentes enfoques, ¿no? De manera que favorece no solo un análisis crítico, sino también pues, esa comparación entre diferentes aproximaciones. En cuarto lugar, pues el cine nos va a permitir presentar la teoría o las teorías de las relaciones internacionales como narrativas culturales que cargan una fuerte influencia cultural y subjetiva y no como elementos neutrales cuya capacidad explicativa es casi todopoderosa, ¿no? Y por último, pues entendemos que el cine va a contribuir a elaborar una panoplia de lugares comunes a la clase y por tanto pues a fomentar esa participación más activa. Son 3 los objetivos de nuestro ejercicio. En primer lugar, utilizar el cine para hacer comprensibles los procesos e interacciones de las relaciones internacionales. En segundo lugar, motivar una actitud más activa y colaborativa del alumnado y escapar pues, de las lecciones magistrales constantes. Y en último lugar, nos va a permitir conectar la teoría de las relaciones internacionales con la actividad cotidiana del día a día y no entender las relaciones internacionales como esta disciplina que se elabora en los castillos académicos, sino entender que construimos o utilizamos explicaciones teóricas en nuestro día a día, ¿no? Y nos manejamos en el mundo pues utilizando elementos que nos han proporcionado las teorías. ¿Qué se le pide a los estudiantes que hagan? En primer lugar, que elijan una película y elijan un enfoque teórico de las relaciones internacionales desde el que analizarla. La película, pues ha de estar próxima a las relaciones internacionales de la ciencia política, pero evidentemente desde una perspectiva amplia. También pueden hacer análisis de productos de ciencia ficción. Y se les pide que reflexionen sobre si van a analizar la película como ventana al mundo de ahí fuera, es decir, como espejo de la realidad y por lo tanto van a tener que aplicar teorías positivistas, ¿no? Pues cómo se elaboran las políticas exteriores de los países, cuáles son los juegos de poder, o bien van a entender las películas como objetos culturales en sí mismos y por lo tanto están interpelados a trabajar desde perspectivas críticas y pospositivistas y a descubrir, a deconstruir esas relaciones entre poder y discursos y entre poder y representaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención.